En el video pasado les compartí a ustedes un escrito de Miguel de Cervantes del siglo XVI y comprenderlo era bien difícil porque estaba escrito con caligrafía, la caligrafía que se utilizó en esos tiempos, que tiene sus propios giros, que tiene su propia ortografía, su vocabulario original, entonces era bastante difícil de comprender. Aquí tenemos un texto del siglo XVI, igual que el que les mostré anteriormente, pero este ya está depurado. O sea, el texto caligrafiado se ha pasado a texto de imprenta. Este texto ya está listo para la impresión de uno de los trabajos de Cervantes. Miren qué clarita la letra, miren la diferencia. Miren que la diferencia no cuesta comprenderlo como si nos costó, bueno, como si tratamos de descifrar el otro y no pudimos, ¿verdad? Para eso hay que hacer paleografía. Ahora, veamos la leyenda de este texto que dice: página de 207 milímetros de alto por 145 milímetros de ancho de la edición Príncipe de la primera parte del Quijote de 1605. Miren, esta fue la primera edición del Quijote en 1605. Miren, una maravilla. 1605. La caja de texto sin titulillo ni la línea del reclamo mide en el original 154 milímetros de altos. Bueno, veamos cuáles son sus... Miren, veamos cuáles son las partes principales de este texto. Primero, hay que fijarse que está escrito por bloques, ¿verdad? Lo que quizás nosotros podríamos llamar párrafos, pero el concepto de párrafo quizás aquí sería inadecuado. Miren, tenemos los títulos. Se llama El Quijote de la Mancha. En realidad es el Quijote de la Mancha. Miren la palabra Quijote cómo ha evolucionado. Hoy en día en lugar de la X ponemos la J. Sin embargo, es interesante señalar que esta palabra antigua es la que permanece en el idioma inglés. En el idioma inglés permanece esa X y se dice de Quijori. En cambio en inglés, en el español se ha sustituido por la J. Tenemos un título, Quijote de la Mancha. Tenemos un subtítulo, miren, tiene que ver con los capítulo 26, donde le prefiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en la tierra que dice more, no sé qué significa more, ¿verdad? Tenemos unas abreviaturas que es NA. Algo interesante es que los textos, miren, empiezan con letras bien adornadas, ¿verdad? Con una caligrafía, o mejor dicho, con una impresión bastante bonita, con bastantes florituras. Bueno, veamos el primer párrafo, veamos si lo podemos comprender. Dice, aunque todavía, miren, aunque sí se escribe como lo escribimos nosotros, todavía, aunque todavía, miren la U, se ha reemplazado por una V y se decía todavía, hoy sería todavía, le importamos Don Quijote que le viefe, le quiera hacer dos locuras, mas no hubo andado 100 pasos, miren, cuando volvió, miren, la V se sustituía por una U, y dixo de decir, o sea, la función de la J en el pasado la hacía la X, y dijo Diego feñor, miren, en lugar de la S se usaba la F, para decir señor se decía feñor, que vuestra merced ha dicho muy bien que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le ha visto hacer, miren, hacer con Z, locuras, fará bien
que vea fiquiera. Fiquiera significa siquiera, miren. Buena aún que bien grade la he visto en la quedada de vuestra merced. No te lo decía yo, dixo Don Quijote. No te lo decía yo, dijo Don Quijote. Esperate, Sancho, esperate, imagínense, que criado las haré y desnudan, imagínense. 12 con todas prisa, miren, los calzones, miren, usábamos la letra francesa, esa letra que usan los franceses, no recuerdo qué nombre tiene y que tiene colita, era calzones, quedó en carnes y en pañales. Y luego, fin más ni más, miren, fin más ni más, o sea, sin más ni más, dio 2 capateras en el aire, y 2 tumbas, la cabeza abajo, miren, y los pies en alto, descubriendo, miren, cosas que por no verlas, otra vez volvió Sancho a la rienda rocinante y dio por contento y satisfecho de que podía jurar que fue amo, quedaba loco, y así le dejaremos ir su camino. Miren, ir significa YR, significa en. Miren qué extraño la evolución de esa preposición. Fu camino hasta, ya sabemos que la S, como regla general que podríamos sacar de esta paleografía, es que en principios del siglo XVI, se reemplaza por la F. Hasta la vuelta, y vuelta se escribía con B grande, miren, que fue breve. Bueno, ahí los dejo. Ya el texto en forma de impresión es más fácil de entenderlo. Entonces sí, pues, se puede decir que estamos en posición de comprender textos del siglo XVI, de principios del siglo XVII, mejor dicho, porque esta es la primera impresión del Quijote de la Mancha, que se hizo en el año de 1605. O sea, la podríamos entender si la leyéramos, ¿verdad? Pero tenemos que concentrarnos y bueno, también nos sirve para comprender cómo ha evolucionado el español en estos 500 años. Bastante interesante.